tardes. A mi grupo le tocó exponer acerca de la aplicación de técnicas geofísicas en caracterización de los suelos contaminados. Yo les voy a hablar un poco más acerca de este tema. Bueno, ¿qué es la geofísica? La geofísica es la aplicación de los principios y leyes físicas para estudiar el interior de la Tierra. Cubre desde la exploración de hidrocarburos y recursos minerales o subterráneos hasta definir características mecánicas del suelo para las obras de ingeniería, localizar cavidades enterradas o cartografiar yacimientos arqueológicos. Tenemos a finales del siglo XX aumentó de manera significativa la gama de aplicaciones de los métodos geofísicos, particularmente en relación a las investigaciones de terrenos contaminados. Esto dio lugar al desarrollo de una subdisciplina denominada la geofísica ambiental, que determina, por medio de técnicas geofísicas, las propiedades del suelo y subsuelo que han podido ser impactadas por actividad humana o que podrían representar un riesgo para la vida humana. Tenemos las características de las técnicas geofísicas. Entre estas tenemos las técnicas no destructivas. En esta el terreno no sufre ninguna alteración, por lo que estas técnicas son idóneas para investigar estructuras o materiales de alto valor histórico o ambiental. Tenemos las técnicas extensivas. Dado su relativo bajo coste, permiten la investigación y caracterización de áreas extensas de terreno, especialmente si se calibran con observaciones directas. Y por último, las técnicas con gran capacidad de penetración, que son capaces de proporcionar información de las variables físicas, hasta profundidades de cientos e incluso miles de metros sobre la superficie. Las limitaciones de las técnicas geofísicas son el problema inverso o de ambigüedad, que consiste en que no existe correspondencia entre causa y efecto. En este caso, un efecto puede deberse a múltiples causas. El principio de investigación de la geofísica. Estas técnicas detectan variaciones verticales y horizontales de propiedades físicas en el subsuelo, las anomalías geofísicas. Si no existe variación de las propiedades físicas, no hay variación física que interpretar y por tanto no se pueden aplicar las técnicas geofísicas. Tenemos la clasificación de estas técnicas geofísicas, que vendría a ser la técnica de campo potencial natural, que miden variaciones de los campos gravitatorio y magnético terrestre de manera pasiva, la gravimetría y el geomagnetismo. Tenemos la técnica electromagnética, que miden cómo se propagan o atenúan las radiaciones en el subsuelo. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre las técnicas sísmicas. Las ondas sísmicas son perturbaciones elásticas del medio. Aquí abajo podemos observar una imagen de cómo se producen las ondas en el epicentro y aquí unas imágenes de cómo serían las consecuencias, al igual que este lado. Y acá podemos observar una imagen de cómo es antes y después de que pasen las ondas sísmicas. Luego de esto les voy a hablar sobre los parámetros sísmicos medidos y relación con los materiales. Primero acá vamos a hablar sobre las internas, las cuales ocurren en el interior de la Tierra, y las superficiales, las cuales ocurren cerca de la superficie de la Tierra. Primero acá vemos las sísmicas de refracción. Aquí es donde se va a llegar a medir el tiempo de llegada desde un punto donde se genera un impulso sísmico. Aquí vamos a ver los tres tipos que hay, las cuales son refracción crítica. Acá una gráfica de la llegada directa y la llegada refractada críticamente. Y acá las trazas sísmicas, las cuales va a tener un tiempo de viaje en segundos. Ahora les voy a hablar sobre la tomografía sísmica. Consiste en obtener una imagen continua de la distribución de velocidades de las ondas sísmicas. Acá podemos observar una pequeña tomografía de cómo ocurre esto en tiempo, y los cuales van a ser en segundos. Y su elevación en metros, al igual que la distancia, y estas van a variar de acuerdo al color en el cual se envía una tomografía. Luego les voy a hablar sobre la sísmica de ondas superficiales. Aquí se aprovecha el carácter dispersivo de las ondas superficiales. Aquí vamos a observar que una de las gráficas que se puede obtener en esto es que su tiempo va a ser en segundos y las trazas sísmicas, sus velocidades, las cuales van a ser en colores, sus velocidades de fase, los cuales son metros por segundo, y la profundidad en la cual va a ocurrir las ondas. Gracias.
Técnicas eléctricas. Estos métodos estudian e interpretan la respuesta del terreno cuando es atravesado por corrientes eléctricas continuas o de muy baja frecuencia. El parámetro básico que se obtiene es la resistividad o su inversa la conductividad. La resistividad no puede medirse directamente. Estudio mediante sísmica pasiva de la geometría es de un acopio de carbón acumulado no controlado. Se calcula mediante la siguiente ecuación, donde diferencia de V es la diferencia de potencia, que esta está expresada en voltios, y es la intensidad de corriente, que está expresada en amperios, y K es la constante de configuración geométrica, expresada en metros y depende de la distancia entre los electrodos. De los tres tipos de conductividad eléctrica en el terreno, el comportamiento eléctrico está gobernado por procesos electrolíticos al ser la mayoría de los minerales. Estos minerales son muy poco conductores. Por este motivo, la resistividad es un parámetro muy influenciado por la presencia de agua. Tomografía eléctrica de resistividades. Esta técnica es más que la aplicación de un dispositivo electrónico similar a los de los CEP, pero con la particularidad de que estos, además de separarse, se desplazan lateralmente. El resultado es la obtención de una serie de valores de resistividad aparente distribuidos a lo largo de una sección vertical del terreno. Una vez que se hayan obtenido los valores de resistividad aparente en una serie de puntos, se pueden interpolar y representar, o bien se pueden realizar la inversión de estos datos para calcular la distribución de resistividades reales en el subsuelo. El grado de penetración de la técnica depende de la estructura y la resistividad del subsuelo, pero en general se puede asumir que la máxima penetración del suelo en el centro de la sección es de menor a 1A de la máxima separación de los electrodos de corriente AB. Polarización inducida. Dispositivo de realización de una tomografía eléctrica mediante la apertura de la separación electródica y el desplazamiento de los dispositivos. De este modo se obtienen valores de resistividad aparente a diferentes niveles de investigación. Existen dos mecanismos de electroquímicos de polarización inducida. La primera es la polarización de membrana o electrolítica, que se produce debido a cuando hay un flujo de poros del subsuelo. La mayor parte de los minerales tienen carga eléctrica en su superficie externa y atraen a los cationes sobre su superficie. La segunda es en el dominio de frecuencias, que se mide la resistividad aparente de una o dos frecuencias y se calcula un coeficiente. En función a la PAP y la frecuencia, hay tres regiones que dependen del tipo de roca y la concentración mineral. Es útil para discriminar entre tipos de yacimientos, sulfuros u óxidos, pero consume mucho tiempo de medida y se usa poco en temas ambientales. Las técnicas electromagnéticas. Los parámetros que gobiernan la propagación en un campo electromagnético en el suelo son tres: la permeabilidad magnética, la permeabilidad dieléctrica y la conductividad. La relación entre estos tres componentes o parámetros y los vectores dependen de un parámetro denominado el número complejo. Este es el número complejo de onda o el parámetro de propagación, que se le da la denotación de K. De estos parámetros tenemos la penetración de los métodos electromagnéticos, en el cual el grado de penetración viene definido por la atenuación de la radiación en profundidad, y esta se expresa en función de un parámetro denominado SkyDepth, que equivale a la profundidad a la cual es la amplitud de la señal. Para los métodos electromagnéticos inductivos se usa una fórmula, y para los parámetros electromagnéticos de desplazamiento se usa otra fórmula. Los electromagnéticos inductivos se dividen en dos: en los métodos electromagnéticos cuantitativos y los métodos cualitativos. En los cualitativos, estos se dividen en dos tipos, en función de si trabajan a una frecuencia fija, y los que trabajan estudiando la variación en función del tiempo. Los métodos electromagnéticos cuantitativos se dividen en dos tipos de igual manera, en función de si trabajan en frecuencia fija, y aquellos que estudian la